Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Hola. bienvenidas a un video más de Psicología para Todos. El día de hoy estamos muy contentos de saludarles. Ya habíamos dejado 2 semanas, me Si es parece. que la semana pasada era nuestro video, pero se nos fue la luz porque hubo una tormentota. Así es, Marca Diablo por acá. muy bien. Entonces, por tal motivo no pudimos grabar. Sin embargo, el día de hoy, pues nuevamente regresamos, como cada 15 días, a platicar con ustedes. Siempre nuestro objetivo es dar tips, dar ideas, dar ejercicios, tareas, retos o actividades que les permitan mejorar su calidad de vida. Y el día de hoy lo vamos a platicar desde una perspectiva muy interesante, que es la psicología desde el budismo. Eh, Partiendo de la idea de que la psicología hay mil definiciones distintas. La más básica sería que la psicología es el estudio del comportamiento humano. Desde distintas perspectivas se estudia el comportamiento humano y la perspectiva budista es el estudio del comportamiento humano desde esa filosofía o religión. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre ella porque tiene tips muy interesantes que nosotros hemos implementado en nuestro día a día y que nos han servido también en cuestiones terapéuticas y seguramente a ustedes también les pueden ser de utilidad. Entonces hoy me encuentro felizmente acompañado de Sujin. Para Hola. aquellos que no nos conocen, Sujin es doctora en psicología, egresada de la UNAM, y su servidor es licenciado en psicología, egresado también de la UNAM. Somos terapeutas desde hace ya algunos ayeres y nuestro objetivo en Psicología para Todos es compartir tips o ideas que puedan ayudar a que la gente esté mejor. Entonces el día de hoy queremos platicarles sobre esto porque justo hace poquito Sujin fue a una exposición. Entonces Sujin, platícanos brevemente qué onda con esta exposición, a cuál fuiste, qué te pareció, etcétera, etcétera. Pues fui a el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hay una exposición temporal que se llama Las huellas de Buda. Y en esta exposición, bueno, pues se ve que fue un arduo trabajo para recolectar todas las piezas que están expuestas, entre ellas, bueno, del Museo de Los Ángeles. Okay. Y también colaboraron Casa Tíbet México, en donde, bueno, pues también aportó algunas piezas de colección sobre la historia del budismo, cómo se fue dando, o sea, la parte histórica, cronológica del budismo, cómo se fue dando, como los orígenes de Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama en principio, y pues todas las representaciones de la budeidad, de quienes acompañaron a Buda, en fin, era algo muy extraordinario ver tantas piezas juntas en un solo lugar y que, bueno, al final de cuentas, cómo se dispersó el budismo en el mundo. Entonces eso se me hizo muy interesante. Fue un recorrido para mí muy especial porque pues casi me detenía en cada una de las piezas que estaban expuestas, porque al final de cuentas los occidentales tenemos distintas formas de pensar con respecto al budismo e incluso de las mismas representaciones. Entonces creo que una de las formas más certeras de poder acercarnos a aquello que no nos es tan cercano, pues es ir directamente a la historia que están expuestas a partir de esculturas, pinturas, y la explicación museográfica, la curaduría, que es bastante detallada. Creo que es una de las formas más como fáciles o sencillas de acercar al público para entender algo que no estamos acostumbrados a ver. Muy bien, muy interesante. ¿Todavía está la exposición, me parece? Sí, todavía hasta octubre creo que la quitan. Entonces todavía hay tiempo para que la vayan a ver. Es muy interesante. Yo tuve, pero porque yo me detuve casi en todas, como un recorrido de 2 horas, ¿no? Me hice 2 horas en el recorrido, pero leyendo, deteniéndome, sacando fotos, porque sí te permite sacar fotos, nada más que sin flash, y tampoco videos están permitidos. Pero la verdad fue muy interesante ver tantas piezas juntas y las explicaciones de las fichas técnicas.
Padrísimo. De hecho, hicimos un videíto que subimos, si no me equivoco, la semana Pues pasada, subimos un video el de mi viernes, visita. en donde pueden observar algunas de las imágenes que Sujin tomó como fotografías y les invitamos a que acudan. Bueno, yo no he ido, entonces pues también me invito a mí mismo a acudir. Y es muy interesante este tema del budismo porque en un país eminentemente católico como en el que estamos, en donde se estima que el 80 o 90% de la población profesa la religión católica o alguna cercana a esta ideología. El budismo choca un poco con algunas perspectivas, aunque de origen pues hay más similitudes de las que se podría uno imaginar. Entonces es muy interesante porque desde la perspectiva psicológica, nosotros como psicólogos, ¿por qué nos interesamos en esta perspectiva filosófica y psicológica del budismo? Es porque el budismo surgió aproximadamente hace 2600 años. Se calcula que tiene esta antigüedad y es muy interesante porque muchas de las cosas que se decían desde esa época y que los monjes, sobre todo desde el budismo tibetano, se mencionaba cotidianamente, llamaba poderosamente la atención de la gente. Sin embargo, no había forma de confirmar desde una perspectiva científica si esto que decían sobre la utilidad de la meditación, sobre la utilidad de la atención plena, sobre la utilidad de realizar mantras y una serie de ejercicios o rituales religiosos, si realmente tenía una utilidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo interesante es que hace 30 años aproximadamente, con el boom de la neurociencia y con el avance científico, cada vez es más factible comprobar que algunas de las cosas que los budistas decían desde hace 2500, desde hace 2600 años, pues era real, tenía sustento, era algo que tenía una perspectiva de verdadera utilidad, y por tal motivo es que a nosotros nos ha llamado la atención desde hace algunos años esta práctica principalmente de la meditación, y a partir de la práctica de la meditación pues hemos ido aprendiendo un poco más sobre esto de psicología budista. No nos consideramos budistas como tal, sin embargo parte de lo que el budismo invita a reflexionar y a aprender nos ha servido muchísimo tanto en nuestro día a día como en la cuestión terapéutica. Entonces creemos que es una perspectiva diferente a la occidental, una perspectiva diferente sobre la felicidad, sobre la alegría, sobre las emociones, y que afortunadamente cada vez más está permeando, ¿no? En Occidente. Yo estoy actualmente estudiando una licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamericana, y una de las materias que acaban de meter es inteligencia emocional, que es un tema que pues habitualmente no se ve en carreras universitarias. Entonces creo que ya está permeando esta perspectiva de que las emociones son relevantes, que hay que estudiarlas, que hay que aprender a controlar o a gestionar nuestras emociones, y el budismo pues viene diciendo eso desde hace 2600 años. Entonces no estamos con los tips que vamos a compartir, no estamos inventando el hilo negro ni descubriendo el agua tibia, simplemente estamos regresando un poco a algunas ideas que desde hace miles de años se han dicho y que a veces se han ido perdiendo, y que en Occidente como que apenas estamos pues un poco aceptando o abriéndoles la puerta. Entonces el día de hoy les vamos a dar una serie de tips, una serie de ideas muy sencillas de cómo pueden empezar desde la psicología budista a mejorar su calidad de vida. Antes de ello, nos gustaría platicarles un poquito sobre qué onda con esto de la iluminación y del budismo, muy muy breve, porque probablemente después, si ustedes están interesados, haremos videos más específicos sobre este tema. Entonces, ¿qué opinas, Sujin? ¿Qué onda con esto del budismo y de la iluminación y todo este? Pues evidentemente, como acabo de decir, bueno, pues en este país donde la mayoría, donde un gran porcentaje profesa una religión católica cristiana, pues a lo mejor mucho de lo que se pudiera encontrar como exposición en el museo pudiera resultar ajeno, misterioso, místico, raro. Así, porque no estamos acostumbrados a ver esa iconografía dentro de esta situación católica cristiana, porque bueno, evidentemente entre
lo cristiano, católico, incluso judío, al budismo, pues sí hay una gran diferencia de representaciones de varias cosas. Algo que me llama mucho la atención dentro de esta pues similitud entre el budismo y el cristianismo es que evidentemente ambos marcan un camino que tiene que ver con una ayuda al otro. Creo que eso es algo bien importante porque tanto Buda como el personaje llamado Jesús, ¿no? Ambos tienen como un objetivo muy particular y que coinciden, que es en el amor, ¿no? Entonces, el amor al otro. Y evidentemente estamos teniendo como referencias, pues, escritos, etcétera, para referirnos a lo que fue llamado el Buda. Sabemos dentro de estos escritos que Buda no fue el único Buda, hubo muchos Budas anteriores en otras eras, ellos le llaman eones, que son como eras de miles de años atrás, ¿no? Y Buda Shakyamuni, que en principio fue Siddhartha Gautama, pues nació siendo príncipe, ¿no? Nació en el clan de los guerreros, de los Shakyas, y por eso le llaman Shakyamuni. Y entonces él, como de origen, pues era rico, no tenía ninguna necesidad de nada, ¿no? No conocía la enfermedad, no conocía la muerte, no conocía nada, porque aparte dentro de esta historia se narra que el padre de Siddhartha pues fue a buscar un astrólogo que le dijera cuál iba a ser el destino, porque era muy común en ese entonces de buscar a los astrólogos para ver cuál era el destino de los hijos, y bueno, pues que tenía dos caminos, uno pues que era un super guerrero, o dos, un líder espiritual, y pues el padre quería que siguiera el camino del guerrero, ¿no? Claro. Y pues no, para cómo fue desarrollándose la historia de Siddhartha, pues él escogió más bien el del líder espiritual. Entonces, bueno, para no ser el cuento largo, porque es bastante larga la historia, muy interesante, una de las cosas que más llama la atención del occidental es este estado de iluminación al que llegó Buda a partir de una meditación que él tuvo debajo del árbol Bodhi. Y lo vemos muy lejano a nosotros, ¿no? Y como si fuese un místico, magia, no sé, esoterismo. Se conoce como el nirvana para algunos, ¿no? Exacto. Entonces, más que eso, tiene que ver con una disciplina, con hábitos, con meditación, con la atención consciente, con la ayuda al otro, ¿sí? Tiene que ver más con algo que podemos hacer día a día, que aquello que aspiramos como si fuese algo que no podemos alcanzar como seres humanos, porque Buda, Jesús, etcétera, pues eran personas como inalcanzables, ¿no? Marcan el camino, pero como que cada quien como puede y como se acuerda, de repente sigue algunos pasos o algo del proceso y se vuelve a olvidar ese camino. Entonces, es algo que podemos hacer todos los días, ¿no? Es tener disciplina, tener hábitos, tanto alimenticios, de sueño, etcétera, que tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, con lo que pensamos cotidianamente, con lo que sentimos cotidianamente, y es habituar al cerebro a hacer realmente cosas que tengan que ver con esa iluminación, ¿no? Con esa forma de vivir iluminado. Entonces, más que aspirar como a un misticismo, es aspirar a un hábito disciplinario iluminado, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que más me llamaron la atención, porque ese estado de iluminación que ponen en Buda, pues más bien tiene que ver con una forma de vida que él eligió hacer. Claro. Entonces, a partir de que él obtuvo un conocimiento de esta meditación que tuvo bajo el árbol Bodhi, empezó también a enseñar esta disciplina, empezó a tener esta enseñanza a los que le quisieron seguir. Entonces, creo que más bien es también saber que la realidad no es tal cual la vemos, sino es la realidad es tal cual la percibimos. O sea, habla más del mundo de nosotros más que del mundo como es. O sea, si percibimos el mundo malo, desconfiado, perverso, me tengo que
tengo que quitar a todos los de mi camino, el éxito es lo mejor, llenarme de deudas, pues así vamos a narrar el mundo. Pero si yo pienso que el mundo tiene que ver más bien con algo que puedo encontrar todos los días, positivo, algo feliz, disfrutar el momento, entonces voy a ir narrando que el mundo tiene que ver con esto. Entonces es también percibir que la realidad no es tal cual creemos que es, sino dice más de nosotros, de cómo narramos la realidad, de lo que la realidad es. Claro. Y lo interesante, reiteramos, es que esto no es nuevo. Esto se dijo hace más de 2600 años, y entonces muchas metodologías o modelos terapéuticos están sustentados en la misma idea. Yo tuve el primer acercamiento con el budismo a partir de la terapia Gestalt, que me llamó la atención, y posteriormente leí que Fritz Perls, que es uno de los que fundó la terapia Gestalt junto con otros colegas, en realidad había viajado a la India, había viajado a China, había viajado a Japón, y gran parte de su filosofía de estos lugares, que tiene que ver también con el taoísmo y el budismo, pues él las había incorporado a una cuestión terapéutica. Entonces en realidad no es nada nuevo, es algo bastante antiguo y que en ocasiones coincide con algunas perspectivas desde la filosofía o desde la psicología cristiana y católica, y en algunos otros aspectos pues choca un poco porque es una perspectiva diferente. En la perspectiva budista se privilegia mucho esta perspectiva de empezar a trabajar mucho con uno mismo antes de tratar de generar cambios afuera. Parafraseando un poco, quizá Gandhi se inspiró un poco en esta filosofía al decir que tenemos que convertirnos en el cambio que deseamos ver en el mundo. Entonces es un poco una filosofía introspectiva, una psicología introspectiva que nos invita un poco a cuestionarnos si lo que percibimos como la realidad en realidad es así o solo es una perspectiva personal. Es como percibir que quizá estamos usando lentes y que a veces los lentes son los que nos hacen ver la vida de cierto color, cuando en realidad son los lentes los que tienen el color en sí. Hay una película muy buena que surgió en el 2000, es de ciencia ficción, que se llama Matrix o Matrix, y precisamente narra un poco esta perspectiva en donde la invitación es salirte de ese sistema, salirte de esa perspectiva que todos tienen, porque probablemente solo es una forma de ver la vida y no necesariamente es la única, y no necesariamente es la mejor, y no necesariamente es la que te llevará a la felicidad, y no necesariamente es la que más conviene. Entonces es muy interesante porque gran parte de las perspectivas psicológicas, gran parte de las películas, gran parte de las obras literarias que te quieren invitar a reflexionar sobre si realmente hay solo una forma de vivir o existen múltiples formas, y que a lo mejor la que estamos siguiendo no es la más adecuada, tienen un sustento filosófico en el budismo. Entonces es interesante porque hay muchos tips, ahorita les vamos a empezar a compartir algunos, que seguramente les pueden llamar la atención porque son muy simples, son incluso bastante obvios, bastante fáciles de realizar, y el impacto que puede llegar a tener en nuestro bienestar es significativo. Entonces queremos compartirles un poco de estos tips porque son algunos de los que también dejamos en terapia. Entonces, ¿qué tip te gustaría compartirnos? Bueno, me gustaría, si es posible, agregar algunas cosas. Adelante. Que fíjate que, bueno, antes de llegar a Fritz Perls, ¿no? Ajá. Ya Jung ya había... Claro, ya se había ido por allá. Ya se había ido por allá a viajar. Sí. Él ya había traído el budismo a sus escritos, a su forma de pensar. Él hacía diarios de mandalas. Él ya estaba integrando otras situaciones. Hizo por ahí un amigo muy querido de origen japonés, Iyao Kawai, creo que se llama así, y que escribió él un libro que tiene que ver con el budismo y la psicoterapia, ¿no? Entonces, Jung ya había traído eso por sus múltiples viajes, Carl Gustav Jung, y obviamente después de él pues le siguió Fromm. Fromm también integró parte de la filosofía budista a sus escritos. Por ahí hay un libro de el Zen, o no me acuerdo muy bien, pero Eric Fromm también escribió sobre
el Zen, el budismo Zen. Qué padre. Entonces, desde el psicoanálisis sí hay todavía libros de psicoanalistas que están integrando esta filosofía budista. Y luego viene la parte de los Gestalt, que como Fritz Perls, Claudio Naranjo, ¿no? Que empiezan a integrar la parte de la meditación, de la cuestión budista. Y luego llegamos a nuestra actualidad de los cognitivo-conductuales, donde están integrando lo que le llaman mindfulness, que realmente es atención consciente, pero como les encanta el nombre en inglés, y más en México, todo lo que suena en inglés, pues suena padrísimo, ¿no? Entonces, que es atención consciente, y bueno, es un poquito de cuidar, porque el desacralizar un poquito la atención consciente del origen, hay que tener cuidado, porque no se vuelve como una mera técnica, y se deja de pensar qué es lo que realmente estamos haciendo, cuál es el origen de esta herramienta, de esta técnica, ¿no? Lo veíamos un poco en el Tai Chi, pero es que nos encanta el Tai Chi, y el Tai Chi, bueno, tiene una base taoísta que fue mucho antes que el budismo. Entonces el taoísmo tiene que ver con el yin y el yang, con el dejar fluir, ¿no? Como que nada es bueno, nada es malo, simplemente las cosas pasan. Y en los movimientos de Tai Chi, bueno, pues estás haciendo el movimiento, pero estás consciente del movimiento, hacia dónde va tu mano, hacia dónde va tu pierna, hacia dónde se mueve tu cuerpo, hacia dónde va. No es lo mismo nada más mover por mover o hacer movimiento por movimiento. Claro. Es estar consciente de lo que se está haciendo. Lo mismo sucede aquí con todas estas técnicas que están incorporando del budismo hacia la meditación y del mindfulness, y que todo el mundo ya hace mindfulness, y hay mindfulness para todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el desacralizar esta herramienta de su origen puede crear mucha confusión, y hay gente que por ciertas características, ciertos rasgos, incluso alguna enfermedad de tipo mental, no puede hacer meditación. Hay que tener mucho cuidado con eso, y sin embargo, bueno, como es la mercadotecnia, no le importa, y están como vendiendo esta herramienta como si fuera para todos. Puede ayudar a muchas personas, pero no es precisamente para todos, porque hay cosas que tenemos que cuidar. Como psicoterapeutas lo sabemos, que tenemos que cuidar, porque hay ciertas meditaciones que no se deben de hacer por ciertas situaciones de enfermedad, ya física o mental. Entonces es cuidar mucho el cómo se está propagando esta técnica al público en general. Entonces, en resumen, todo aquello que actualmente estamos viendo, que sería, por ejemplo, la implementación de técnicas derivadas del mindfulness, o mindfulness aplicado a la escuela, al trabajo, a la empresa, etcétera. En realidad, el mindfulness es la parte de la técnica de la psicología budista, sin la parte religiosa de la misma, cosa que está genial, solo que en muchas ocasiones, al desconocer el origen de estas técnicas, se crea un poco de vacío, porque la gente en ocasiones solo está repitiendo ejercicios. Es como ir a practicar karate sin tener la filosofía del karate, ir a practicar kung fu sin tener la filosofía del kung fu. No es indispensable que la tengas, aunque se conviene tenerlo, porque te permite tener un entrenamiento mucho más holístico, más integral. Entonces, de la misma manera, está genial los ejercicios de mindfulness, aunque si comprendemos que esto tiene que ver con la filosofía y psicología budista, pues probablemente podremos indagar un poco en esos textos conocidos como sagrados, y seguramente nos llevaremos sorpresas muy gratas al darnos cuenta que esos textos son muy ricos, al igual que los otros textos religiosos de cualquier religión como tal, la Biblia, el Corán, ¿no? Leer los libros desde una perspectiva analítica y desde una perspectiva de búsqueda, sin un prejuicio, seguramente nos va a ayudar a llevarnos gratas sorpresas positivas. Entonces, hay muchos tips que queremos compartirles. Ahorita solo les vamos a dar 4, 2 y 2, y les vamos a invitar a que los intenten realizar en el día a día, y esto poco a poco les va a ayudar muchísimo a calmar la mente. Desde la filosofía budista y la psicología budista se hace la metáfora, se utilizan muchas metáforas, y una de ellas es que la mente es como un mono
que va brincando de rama en rama y que si no lo detenemos se puede brincar de un árbol al otro. Y esto lo vemos cotidianamente cuando empezamos a platicar con alguien y nos empieza a platicar del tema A y de repente brinca al B y de repente termina en el tema Z y hasta esa misma persona de repente dice, ¿y por qué te estoy contando esto? Es decir, su mente está tan dispersa que en muchas ocasiones ni siquiera hay un orden en la conversación. Y esto a todos nos puede llegar a pasar. A veces somos nosotros quienes tenemos esta mente dispersa y los tips que ahorita les vamos a dar van a ayudar a que la mente se empiece a calmar. Y es muy bueno que la mente se empiece a calmar porque actualmente con tanta tecnología la mente tiene demasiados estímulos y está muy distraída. Y eso nos lleva a tener accidentes, a olvidar cosas, a olvidar fechas importantes, a no tener como muy claro nuestro día a día y a veces a tener una vida sumamente estresante o por el otro lado a tener una vida a la cual no le encontramos un propósito o un sentido. Entonces, aquietar la mente es muy buena idea y la meditación no es la meditación tradicional de siéntate y pon tus manos en cierta posición y respira. No es la única forma en la cual puedes aquietar tu mente. Hay otros tips que son los que ahorita te vamos a compartir porque no todos tienen tiempo a veces de hacer meditación o no todos saben que aparte de la meditación hay otras formas, ¿no? Entonces, ¿qué tip les podemos compartir? Espera, antes de gracias a aquellos que nos están observando, gracias a Gude por vernos, un saludo. Gude. Gracias a Isel, un saludo. Gracias a todos aquellos que nos están viendo, aunque no nos hayan puesto ningún comentario hasta el momento. Si quieren compartirnos algo, si quieren preguntarnos algo, por favor, pueden hacerlo. Y gracias también a aquellos que consideran que estos videos son importantes y que se animan no solo a darle me gusta o no solo a poner carita feliz o un corazoncito, sino también a compartirlo para que más personas lo puedan ver. Entonces vamos con los tips, que es a lo que venimos. Muy bien. ¿No? ¿Qué tip te gustaría compartir? Tip número 1. Practica el silencio. Eso cada vez es más difícil. Es un tip súper cañón porque la verdad estamos llenos de ruido. Ruido por todos lados. Y si no lo provocamos nosotros, alrededor hay mucho ruido. ¿A qué me refiero? Bueno, inicia con algo muy sencillo, que es, por ejemplo, en lugar de lavar los platos con música, quita la música y lava los platos. En lugar de estar dibujando y tienes tu Netflix enfrente de ti y estás iluminando, apaga el Netflix y dibuja. O ve tu Netflix, ¿sí? Solamente hacer una cosa a la vez. Y cuando no estés haciendo algo particular, quédate en silencio. Por lo menos un minuto. Quédate en silencio un minuto, sin ruido. Sin distracción del celular, sin ver tus redes sociales, sin estar viendo, ya el vecino ya salió. Practica tu silencio a partir de tu respiración. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas estar en flor de loto. Practica tu silencio un minuto. Hay gente que no puede estar sin ruido. Sí, hay gente que lava, plancha, estudia, trabaja con música. Lo único que estamos haciendo es estresar al cerebro, porque ni el cerebro puede atender la música ni puede realizar lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, si realmente te querías desestresar lavando los platos con música, al contrario, estás haciendo lo al revés. Haz una cosa a la vez. Pon atención en lo que estás haciendo. Practica tu silencio. Muchas veces hay gente que le tiene mucho miedo al silencio porque comentan que empiezan a surgir muchos pensamientos dentro de ellos. Pues tienen que ver contigo. Tienen que ver contigo mismo, contigo misma. Atiéndelos. Porque probablemente esa voz a la que le tienes tanto miedo ha querido decirte muchas cosas desde hace mucho tiempo y se ha vuelto ahora como una olla express que si no le escuchas, de repente, ¡pum!, salen cosas en el momento menos esperado. Practica tu silencio. En respiración, practica tu silencio haciendo una cosa a la vez. Practica tu silencio bañándote sin música. Escuchando música sin hacer otra cosa.
Ya diste 200 tips. No, es lo mismo, o sea, todo es practicar silencio, ¿no? Bueno, vamos es practicar silencio. Vamos a recapitular, ¿no? Uno es 1 minuto en silencio. Sí. O sea, donde voluntariamente no pongas música, no llegues a casa y enciendas la tele para no sentirte solo, sentirte sola. Ese es un tip. 1 minuto de silencio, de pleno silencio. Te vas a dar cuenta que es sumamente complejo, porque incluso si nosotros ahorita guardamos silencio, nos callamos, se va a escuchar ruido, ¿no? Se escucha el de los camotes que acaba de pasar, seguramente por tu rumbo también se escucha una moto, es decir, es cada vez más complejo tener un solo minuto de pleno silencio. Entonces, como nunca lo intentamos, es como muy complicado darse cuenta de que en realidad estamos llenos de ruido, ¿no? Ese es uno. Otro que también ya dijiste, trata de hacer solo una cosa a la vez. Si estás lavando los trastes, ponte a lavar los trastes sin tratar de hacer otra cosa a la vez. Si estás comiendo, ponte a comer sin estar haciendo otra cosa a la vez. No lo tienes que hacer en todo momento, es solo intenta hacer una cosa a la vez, una vez al día. Elige cuál. Por ejemplo, el día de hoy yo elijo lavar los trastes sin tratar de hacer otra cosa a la vez. Y ya el día de mañana elijo esa misma actividad o una diferente, ¿no? Entonces ese es otro tip que diste. Otro tip que también diste es esta parte de intentar disfrutar plenamente lo que estés haciendo, que sería el tip número 3. El tip número 3 sería, sobre todo cuando tenga que ver algo, por ejemplo, con el desayuno, con la comida, con la cena, con algo que estés comiendo, con algo que estés degustando, una bebida, un refresco, un agua, lo que sea, trata de percibir nuevamente el sabor de las cosas, porque en muchas ocasiones estamos haciendo una actividad y nuestra mente ya está en la siguiente actividad. Mi mente, en lugar de estar disfrutando del platillo que estoy comiendo, ya está pensando en qué voy a hacer una vez que termine el platillo o cuál va a ser el postre, en lugar de disfrutar desde la comida, ¿vale? Entonces, desde ahí ya sería un tercer tip, un cuarto tip. Ponle aguacate. Ponle aguacate. No, pues es que ya nada más iba a dar uno, pero me dices que ya di 3. Sí, diste Entonces, varios. pues Bueno, ya, por lo menos diste ya. 2. A ver, regálales otro, por favor. Un cuarto. Recuerda que nuestro cerebro, bueno, recuerden todos que nuestro cerebro requiere como que paso a paso cuando está aprendiendo algo. Entonces hay ocasiones en donde sin querer compartimos muchas ideas y el cerebro requiere como desmenúzalo tantito, porque recuerden que es importante si estamos iniciando una nueva forma de intentar ver el mundo, que nos vayan guiando paso a pasito, porque así aprendemos todos mejor. Entonces ya dimos 3. Ahorita los vamos a recapitular. No, te toca a ti porque yo acabo de dar de trata de disfrutar tus alimentos y tus bebidas y lo que estés haciendo en el momento. Ok. Vive el aquí y el ahora. Suena padrísimo, ¿no? Lo hemos visto muchos en frases, en comerciales, etcétera, ¿no? Pero realmente no es vivir el aquí y el ahora pensando en cosas o pensando en cómo disfruto este momento, si estoy pensando en el futuro. El vivir el aquí y el ahora es centrarse en lo que estás haciendo y disfrutar lo que estás haciendo. Que es, por ejemplo, estoy tomando este lápiz. Entonces voy a poner atención a cómo es este lápiz, qué siente en mi mano cuando tomo este lápiz. Lo siento duro, lo siento que es no es flexible. ¿Qué puedo hacer con él? Y empiezo a escribir. Entonces empiezo a notar que mi mano se está moviendo para poder escribir, ¿no? Eso es vivir el aquí y el ahora. Porque a veces estamos haciendo cosas y dije, ay, chin, ya dejé los frijoles, quién sabe en dónde. O ya, ay, chin, mañana tengo que entregar tal informe. O, ay, chin, se me olvidó darle de comer a los peces. Entonces, en todo eso trae ansiedad. El pensar en el futuro trae ansiedad. O puede suceder también
que estés escribiendo, ay, cómo me acuerdo de cuando yo era chico, o cuando, ay, sí, oh, me hubiera comido esa gelatina. Entonces en el hubiera, que nos remite al pasado, empezamos a entristecernos, porque estamos añorando algo que ya no puede ser. Entonces, el vivir y aquí ahora requiere de presencia, de tu presencia en lo que estás haciendo. Entonces, disfrutar lo que estás haciendo es disfrutar cada bocado que ingieres, disfrutar cada movimiento de tu mano cuando escribes o cuando incluso cuando digitas en la computadora, cómo se están moviendo tus dedos, en lo que estás pensando para escribir. Sí, es vivir aquí la hora, es muy difícil, muy difícil. Thich Nhat Hanh habla o da un ejemplo de tomar el té. Monje budista. Monje budista, de origen vietnamita. Uh-huh. Él pone siempre el ejemplo del tomar el té, porque dice es que a mí me gusta disfrutar el té y lo que hago es hacer el sorbo, disfrutarlo, qué sabor tiene, dejar mi taza, ¿no? Lo tomo, lo huelo, lo disfruto y dejo mi taza. Él pone un ejemplo que se llegó a topar con un amigo de hace mucho tiempo y que de repente pues le invitó a tomar un té, pero este amigo empezó a hablar de muchas cosas, ¿no? De proyectos, etcétera. El hijo, ¿sabes? Entonces decidió no tomar el té y escuchar a su amigo, porque no podía hacer dos cosas a la vez. Brillante. Entonces, disfruta tu aquí y ahora con lo que estás haciendo sin hacer varias cosas a la vez. Ok. Entonces, tip número 1, ¿cuál diste? El de practicar un minuto de silencio, creo era. Practicar un minuto de silencio al día. Tip número 2, trata de hacer solo una cosa a la vez. Esta percepción de que somos más geniales mientras más actividades al mismo tiempo hagamos, en realidad es un choro que sobre todo en el trabajo nos inculcan para que tratemos de ser más productivos y paradójicamente somos menos. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidad de equivocarnos a que si hacemos una sola cosa a la vez. Entonces el tip número 2 es trata de hacer una sola cosa a la vez. El tip número 3 es trata de disfrutar tus alimentos y lo que estés tomando. Trata de volver a sentir ese gusto por lo que están tus papilas disfrutando, porque en muchas ocasiones solo ingerimos los alimentos, ya no lo disfrutamos como una experiencia. El tip número 4 sería trata de estar en el aquí y en el ahora, haciendo un pleno disfrute de las actividades que realizas, dibujar, escribir, ver una película, estar con tu familia, estar con tu pareja, tratar de que tanto tu cuerpo como tu mente estén en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? El tip número 5. No, ya del 4. Ok. El tip número 5. Hay 200 tips que les podemos dar, solo les vamos a dar 6, entonces va el 5 y luego va el 6, okay. ¿Vale? El 5 sería, intenta tener una memoria un poco más limpia o un poco vacía. Hay otra filosofía y otra psicología que es la filosofía sufi. Menciona que una taza solo sirve cuando está vacía, porque si está llena pues ya no sirve más que para el contenido que ya tiene. Es decir, conviene vaciar nuestra mente constantemente, y una forma en la cual nos saturamos es tratando de forzar a nuestro cerebro a recordar datos, fechas o información valiosa. Y la forma más sencilla de descargarlo es escríbelo. Es decir, en lugar de tratar de memorizar o de recordar con presteza todos los datos o todo aquello que te parezca relevante, el tip más sencillo es escríbelo. Ten un cuaderno de temas pendientes o de actividades por hacer o de ideas brillantes, titúlalo como gustes. El chiste es, si hay algo que te llame la atención y que te gustaría realizar, o una buena idea que de repente te surja, escríbelo ahí, no trates de recordarlo, porque la memoria que tenemos es una memoria físicamente muy pequeña dentro del cerebro, y esto genera que rápidamente se sature. Entonces, como es una memoria que va como si fuera una fábrica de ensamblaje en cadena, tenemos una idea, pero si esa idea no la escribo, va a ser desplazada por otra idea,
y esa idea va a ser desplazada por otra y así sucesivamente. Y hay ideas geniales que nos podrían mejorar mucho la vida que se nos olvida. Entonces el tip número 5 es escribe todo aquello que te llame la atención para que tengas una memoria como más despejada, más libre, menos estrés y que tus ideas brillantes no se pierdan, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Ese es el tip número 5. ¿Y el tip número 6? El tip número 6, más que un tip, es un reto. Es intenta ayudar a un otro. Buda comentaba mucho esta situación de dejar de prestar la atención siempre al ombligo y ver que nuestra mirada está también en el otro. A partir de que un otro también está bien, yo también estoy bien, ¿no? Porque si el otro, aun cuando a lo mejor en algún momento discutimos, hicimos algo que nos hirió, etcétera, si yo creo que el otro está bien, si yo hago algo porque el otro esté bien, también voy a estar bien yo. Y es algo que rompe mucho con la percepción individualista de Occidente. En Oriente tienden a ser más colectivos. Y Buda habla sobre que si yo hago algo en bien del otro, ese bien a su vez irá a otro, como una cadena de favores, más o menos. Si no han visto la película Cadena de Favores, por véanla, favor, véanla. Y es una forma también de ayudarme a mí al estar bien el otro. Entonces creo que parte de esta enseñanza budista, que podemos también volver a comentar, que lo pueden ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia, esta exposición, es ver cómo empiezo desde mí, pero también hacia un otro, ¿no? Entonces, la característica más importante también del budismo es una iconografía que es la flor de loto. Nace del fango, ¿no? Del fango, del lodo, y se expande al mundo a la brisa en flor, ¿no? Entonces, todos imaginemos que somos como esa flor de loto que está tratando de salir del fango. Y para salir del fango no necesito pasar sobre otros, necesito de los demás para poder florecer en conjunto. ¿De qué me sirve una flor sola y solitaria si no hay quien la huela? Entonces, parte de esta filosofía budista que queremos integrar como un tip, y más bien para mí un reto para ustedes, es que cuando tengamos la oportunidad de ayudar a un otro, no intentemos, no perdemos nada, ¿no? Porque si él o ella está bien, también a su vez tú estarás bien. Claro. Entonces ese es como mi reto. Padrísimo, pues es un súper genial reto. Justo mientras estabas compartiendo esta idea, me surgió en la mente el recuerdo de una narración que se le atribuye a una circunstancia real que vivió Buda, aunque bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones una vez que alguien fallece, pues se crean muchas leyendas a su alrededor. Lo mismo que podríamos pensar de Jesús, no sabemos si en realidad todas las circunstancias que en teoría vivió Jesús, históricas, realmente ocurrieron o no. Sin embargo, se narra la historia de una mujer que perdió, la narró rápidamente, que una mujer perdió a su hijo y que estaba muy desconsolada porque en esa época en la India la mujer, pues su valía estribaba en la capacidad de ser madre. Entonces perder a su hijo, bueno, había fallecido muy niño, pues de alguna manera era ya no valgo para nada. Entonces se narra que tuvo la oportunidad de conocer a Buda y que entonces fue llorando con él y le pidió que le ayudara a sanar su dolor, su tristeza, o que incluso si podía que le regresara a su hijo. Y entonces Buda, en lugar de decirle no, como crees, no se puede, le dijo sí, con mucho gusto yo te puedo ayudar. Para que podamos traer de regreso a tu hijo necesitamos que consigas algo, y ese algo es un grano de mostaza. Sin embargo, la única condición es la siguiente: tienes que ir y pedir ese grano, es decir, tú no lo puedes comprar, alguien te lo tiene que obsequiar y tiene que salir de una casa en donde no haya habido ninguna persona que haya previamente fallecido. Entonces la consigna era ve por ese grano de mostaza,
y que salga de una casa en donde no hubiera una persona que previamente hubiera fallecido, ni un tío, ni un abuelo, ni un hijo. Y entonces la mujer corrió feliz a buscar ese grano de mostaza y fue tocando todas las casas, y en todas ellas escuchaban su historia, le querían ayudar y le decían: lamentamos no poder ayudarte porque aquí falleció hace un tiempo el abuelo, o falleció un tío, o también falleció un niño. Y entonces, después de varias casas que tocó, varias puertas que tocó, la mujer por fin se dio cuenta de que en realidad lo que Buda intentaba con ese reto era enseñarle que no estaba sola en el dolor. Y se cuenta que se convirtió en una seguidora de Buda, y posteriormente se convirtió en una monja importante, creo que en la primer monja. Sin embargo, ya posteriormente haremos otro videito para narrar más a detalle esta historia. Sin embargo, me llamó la atención mientras tú lo platicabas, que me surgiera esa idea en donde precisamente concuerda con esta perspectiva que compartes de si nos damos cuenta de que no somos los únicos que estamos sufriendo, sino que a lo mejor el vecino también, mi dolor amaina, aminora, ¿no? Disminuye. Entonces es importante también esta perspectiva desde la psicología budista, de dejar de voltear a ver solo tu ombligo y empezar a ver a los demás, porque cuando hacemos eso nos damos cuenta de que no somos los únicos que quizá estamos sufriendo, y que en ocasiones quizá no estamos terriblemente mal, y podemos ayudar a otros que se encuentren pues en una situación peor, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que es muy valioso ese reto que dejas, y vamos a recapitular los 6 retos o 6 tips o 6 ideas que les estamos dando el día de hoy. Creo que este tema es muy interesante, es muy vasto, muy bonito. A nosotros nos gusta mucho porque, aunque no somos budistas, creemos que tiene mucho sentido esto que les estamos diciendo. Y lo que a mí me fascina más es que no es nuevo, es algo que parece nuevo porque nos lo están vendiendo como nuevo, y resulta que tiene 2600 años. Entonces es interesante que, volteando hacia atrás, puedas encontrar herramientas que en el día de hoy, 2018, te puedan ser de utilidad. Entonces, antes de ello, creo que mandaron algunos mensajitos, vamos a leerlos rápidamente, y continuamos con el recuento de los retos, y pues nos vamos porque ya se nos fue el día, la noche. Leslie nos dice: hola, buenas noches. Buenas noches, hola Leslie. Paulina, ¿qué biografías sugieren para entender realmente qué es meditar? Ya que es muy común escucharlo, pero quien habla de sus orígenes y cómo saber que lo estás haciendo correcto. Oh, excelente pregunta, Paulina. Ahorita voy a ir por un libro que tenemos aquí en el estudio, que seguramente te va a servir. Gina Rodríguez, gracias por vernos, Gina. Y Leslie, sí, da mucha satisfacción el poder ayudar a alguien más. Sí, muy bien. Entonces, mientras Gina hace el recuento, no, espérame. voy rapidísimo por el libro, mientras Gina les comparte alguna otra idea. ¿Te late? Porque nos está preguntando sí. Paulina, entonces creo que es que tú tienes más cercana el número. Yo no tengo tan cerca los números porque yo los apunté en lista. Ajá. Pero no los tengo en número. Entonces tú dime dónde está el libro y yo voy por él. Nah, no me tardo nada. Platica con ellos. Esperen un segundo. Bueno, ya se quedan conmigo mientras viene Carlos que fue por el libro de meditación. Hay muchos libros muy buenos si están interesados en la meditación, el budismo, en fin. Hay varios tipos de budismo. Se dividieron en muchas escuelas hace ya varios miles de años, pero bueno, está entre los más famosos el tibetano, el zen, ¿no? El budismo zen sería como el budismo de Japón. Sí. ¿No? Okay. Sí. Porque el budismo de la India fue a China, después viajó a Japón, ya ha viajado a todo el mundo, y en función de cómo se fue modificando, se le cambió un poco el nombre. Bueno, añado eso porque hay diferentes formas de meditar dependiendo de la rama del budismo a la que se esté como más afín, ¿no? Claro. Entonces, si es budismo tibetano, tienen formas de meditar, incluso recreando mandalas y deshaciéndolos. Tenemos el budismo zen que medita enfrente de una pared con los ojos abiertos. 45 grados. Sí, bueno, ahora sí que dependiendo de qué
escuela, si esté más interesado, será la forma en cómo se meditará. Entonces, por eso, haciendo alusión a lo que le preguntaba Paulina, Sí. por eso quise hacer como la acotación. Incluso se a puede eso. meditar caminando, Caminando. se puede meditar acostado, se puede meditar mientras realizas otra actividad, por ejemplo, Thich Nhat Hanh lo menciona mucho, ¿no? Él medita mientras lava los trastes, porque con el sonido del agua y el tacto es muy rico. A mí, yo creo que por eso me gusta lavar los trastes. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacía Paulina, hay 2 libros que yo quiero recomendar. Yo creo que vamos a hacer 250,000 videos más, porque creo que este tema a nosotros nos gusta mucho y nos gusta compartir lo que nos ha servido, nos ha funcionado, porque partiendo de esta perspectiva, para nosotros no hay competencia, es decir, aunque hay 253,513 psicólogos más, no los vemos como una competencia, los vemos como colegas que están tratando de ayudar al mundo, y si nosotros podemos contribuir con un granito de arena, pues ¿por qué no hacerlo? A final de cuentas nos vamos a morir y nada va a quedar más que el legado de la gente que hayamos podido ayudar. Entonces, por ello, con mucho gusto vamos a hacer muchos videos sobre todos los libros que a nosotros nos han gustado y que seguramente a ustedes también les pueden gustar. Y yo les recomendaría, Soyin tiene 253,000 libros más que puede recomendar. Sin embargo, yo gané y yo fui rápido por ellos. Entonces, les quiero recomendar 2. El primero, creo que voy a voltear la cámara para que lo puedan ver bien. Miren, el primero que les recomiendo es esta chulada que se llama ¿Por qué existe el mundo?, del monje Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, y está ilustrado por Jessica McClure, y es un libro maravilloso. Es de hecho para niños, y en realidad es una belleza. Después haremos un video sobre este libro porque creo que les puede gustar muchísimo. Sí. Y para meditar les recomendamos este no dice meditación, sin embargo habla de la meditación y trata de enseñarle a niños cómo meditar o cómo respirar de forma correcta. Entonces, este es un libro maravilloso. Espera, de la autora. La autora es Inés Castel Branco y se los recomendamos muchísimo. Nosotros los conseguimos a muy buen precio, porque sí están medio onerosos, en el bazar de... En el remate. En el remate de libros del Auditorio Nacional. Entonces, ya volteo porque me veo raro del otro lado. Entonces, esos son los 2 libros que de inicio les recomendaríamos. Parece que son para niños, en realidad son una joya para adultos. Entonces, esperemos que con esto más o menos empecemos a responder estas preguntas que nos está haciendo, esta pregunta que nos hace Paulina. Y también queremos recomendarles que acudan a meditar en un lugar donde puedan tener de inicio una guía. Nosotros hemos ido al Centro Budista de la Ciudad de México, nos gusta mucho. En ocasiones necesitamos como de un maestro que nos vaya guiando antes de poder hacerlo de forma individual, y creemos que en el Centro Budista pueden encontrar una buena guía. Hay otro que es el Centro Casa Tíbet, que también tienen sesiones de meditación. Centro Himalaya, que también tiene sesiones de... Bueno, no sé si en Centro Himalaya también tiene. No. Casa Tíbet y... El Kadampa también. Pero pues bueno, es Kadampa, como traen ahí sus rollos medio raros. Sí, Kadampa no es como la primera recomendación que les haríamos, les sugerimos el Zen que compraste, bueno, que comentaste, Chocosen. Hay en internet, también pueden aprender a meditar. Hay 2 canales que les recomendamos mucho. Uno se llama Face Buda, como si fuera Facebook, pero Face Buda, así pegado en YouTube. Y otro que es un monje zen de Guadalajara, que se llama Choco Buda. Entonces, pues esas son algunas de las formas en las cuales podríamos empezar a aprender, porque al principio requerimos todos de algunos maestros hasta que ya agarramos como
como nuestro propio camino. Nosotros seguimos Sí. aprendiendo. Hemos tenido la dicha de tener excelentes maestros, excelentes maestras, y algunos pues son de otros países que nos han venido a compartir su saber, y por eso pues nosotros también lo compartimos, porque algo maravilloso que siempre nuestros maestros y maestras nos han invitado a hacer es precisamente compartir lo que vamos aprendiendo. Entonces les invitamos a que ustedes también compartan lo que para ustedes sea útil, que intentemos cambiar un poco esta perspectiva de que la vida es una guerra y es todos contra todos y es una competencia y gana el mejor. Creo que todas esas ideas son absurdas y nos llevan en general en lugar de ayudar, pues a ver cómo superamos al otro. Creo que no es la mejor perspectiva, por lo menos para nosotros no lo es, y por eso hacemos estos videitos. Entonces esperemos que algunas de estas ideas les hayan sido de utilidad, les hayan llamado la atención. Recuento final: tip número 1, 1 minuto de meditación, 1 minuto de silencio, perdón. Sí. Tip número 2, o solo una cosa a la vez, tratar de no tener esto del multitasking, que en realidad, reitero, es un choro que nos inculcan sobre todo en el trabajo. Tip número 3, disfruta lo que comes. Disfruta tus alimentos y tus bebidas, sea lo que sea. Trata de volver a encontrarles ese gusto, porque al final de eso se trata la vida. El tip número 4 era uno que tuviste. Vive el aquí y el ahora. Aprende a vivir en el aquí y en el ahora, es decir, trata de que tu mente y tu cuerpo estén en el mismo lugar al mismo tiempo. El tip número 5 es: no te esfuerces en demasía por tratar de recordar temas importantes. Mejor anótalos y te estresas mucho menos. Y tip número 6 es este último que diste, bueno, que no era un tip, era más, bueno, sí es un tip, pero el reto, ¿no? ¿Quieres incrementar tu felicidad? Ayuda a los demás. Ayuda a los demás y te darás cuenta de que es una forma fantástica y de forma inmediata te va a ayudar a sentirte mejor. En muchas ocasiones a gente que está en estado de depresión o en tristeza prolongada, pues se le invita a ayudar a otros, yendo a asilos, orfanatos, ayudando a gente que vea en la calle, y automáticamente eso nos reconforta, porque nos damos cuenta de que no somos los únicos que sufrimos y que hay otros a los que podemos ayudar, aún sintiéndonos mal. Entonces estos son los 6 tips, retos, actividades, sugerencias, invitaciones, ejercicios, tareas, como gusten llamarlo, que el día de hoy les queremos compartir. Y pues antes de despedirnos, queremos agradecer a todos aquellos que nos están viendo en vivo, y también a todos aquellos que más adelante quizá nos van a ver, porque esto queda grabado. Queremos invitarles a que si algo de esto les llama la atención o les parece interesante, compártanlo para que más personas pues lo puedan a lo mejor escuchar o ver. Y les invitamos a que nos sigan acompañando en Psicología para Todos. Cada 15 días vamos a hacer videos. Yo creo que vamos a empezar a hacer muchos más videos sobre libros, sobre música, sobre películas, sobre cuestiones geniales que les queremos compartir. Y si quieren compartir este videito, pues estaría padrísimo que lo pudieran hacer, para que pues más personas nos conozcan. Nosotros damos terapia en la colonia Roma, ahí tenemos nuestro consultorio, y en la colonia Clavería también Suyin tiene otro consultorio. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes requiere ayuda, con toda confianza nos pueden mandar un mensajito y pues veremos cómo poder ayudarles. Entonces, gracias a Nayeli, que nos dice un tema muy interesante. Gracias por compartir. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Nayeli. Y Paulina nos dice gracias. Al contrario, reiteramos, gracias a ti. Y como dice Leslie, pues sí da mucha satisfacción poder ayudar a alguien más. Y nosotros somos los primeros que nos sentimos contentos de que ustedes nos hayan podido acompañar. Entonces nos vemos en 15 días, si todo va bien. Palabras finales. Si no se va la luz, sí la pagamos. Palabras finales, Suyin. Pues muchas gracias, como siempre, en estos viernes que nos ven, que nos siguen, que estén al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros videos. Realmente es un gusto estar en compañía de ustedes, de sus dudas, de sus preguntas, de sus propuestas para hacer de estos videos lo mejor posible, porque pues solamente así, gracias a la tecnología, hemos podido llegar
a más personas para poderles dar un granito de arena que les pudiera ayudar en su vida diaria, en su vida cotidiana, en sus relaciones interpersonales. Así es que es un gusto verlos el día de hoy, por lo que espero que nos veamos dentro de 15 días también. Muy bien, pues ya dimos muchos tips, sin embargo siempre nos gusta terminar invitándoles a que lean un buen libro, vean una linda película, escuchen unas buenas melodías y que disfruten de la vida. Muy bien. Nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias. Bye. Bye.